Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniel de Cultura Coreana, Comida y más. Y bueno, hoy les vamos a platicar cómo fue mi acercamiento a la cultura coreana. Esto ya hace mucho tiempo, mucho antes de que fuera muy conocida como lo es el día de hoy, especialmente por los grupos de K-pop y por los K-dramas. Así que vamos a comenzar con un nuevo video. Bueno, mi primer acercamiento con la cultura coreana fue cuando yo era niño y fue especialmente a su gastronomía y a su deporte. Yo en el lugar donde vivo, cerca existe un lugar que es un internado para niñas. Este internado lo llevan religiosas coreanas y bueno, en el pasado hacían muchas ventas para obtener recursos eh, para financiar todas las actividades de esta institución. Entonces, dentro de los benefactores que tenía esta institución, pues estaba LG, me parece que también Samsung. Y bueno, ellos en la forma que ayudaban, enviaban parte de su plantilla ejecutiva, algunas de sus familias, a algunas actividades de fin de semana que llegaban a hacer, que eran como tipo bazar, con recaudaciones. Y bueno, lo principal pues era la venta de comida coreana y también pues de mostrar algunas actividades que le gustaban en ese entonces, o bueno, que eran tradicionales de Corea, ¿no? Estaba el taekwondo, el tiro con arco, el golf y bueno, yo en ese entonces pues tendría unos 7 años y ese fue mi primer acercamiento. Cuando acudí a uno de estos eventos, la primera cosa que yo pude probar fue un platillo con kimchi. Mm, El kimchi, pues todos sabemos, tiene un sabor fuerte, pero realmente pues a mí me había gustado mucho y yo creo que fue una de las cosas que me empezó a atrapar, una gastronomía que era muy nueva para mí en ese entonces y que me generó mucha curiosidad. Dentro de todo eso que había pasado, las actividades, pues también yo estaba sorprendido porque habíamos conocido pues otras actividades, ¿no? Particularmente de las que presentaron, la que más me gustó fue el taekwondo, que también para mí era un arte marcial nueva. Todo el mundo conocía en ese entonces el karate, no sé, el box, el judo, pero el taekwondo pues se empezaba a conocer apenas, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó la atención y pues también decidimos empezar a practicarlo desde que pudimos o tuvimos la oportunidad de conocerlo ahí. Bueno, un tiempo después, unos años después, se pausaron esas actividades y bueno, yo le perdí la pista a, a todas ese tipo de actividades. Yo dejé inclusive también de practicar el taekwondo en forma y pues pasaron varios años. Ya siendo más grande, ya siendo más grande, tuve la oportunidad de empezarme nuevamente a involucrar con el taekwondo y pues les hablo de que ya fueron varios años después, ¿no? Ya tenía yo 28 años cuando volví a retomar el taekwondo de lleno y empezar a practicarlo más. Y bueno, creo que todo el mundo conoce el Centro Cultural Coreano en México, que yo creo que es el principal lugar donde podemos aprender de Corea, aquí estando aquí en México. El Centro Cultural Coreano tiene aproximadamente un poco más de 10 años que llegó a México. Yo igualmente lo vine a conocer más o menos entre el 2021 y el 2022 y también, pues bueno, yo como ya desde años atrás, pues venía siendo un aficionado a la cocina, pues me llamó mucho la atención que allí ofrecían cursos de cocina coreana totalmente gratis y bueno, entonces pues nosotros empezamos a acudir a esos cursos y a las otras actividades que ofrece el Centro Cultural Coreano, que son
enseñanza de idioma, varias exposiciones y bueno, en fin, muchas actividades que son orientadas para que puedas aprender de la cultura coreana. Entonces, bueno, particularmente en el 2022 estuvimos muy involucrados en esas actividades y nosotros estuvimos, pues sí, yo documentaba, empecé a documentar ese tipo de cosas que hacía con fotografía y empecé a pues tener como una recopilación de todas esas actividades, incluidas también pues mis participaciones en el taekwondo, que ahorita les voy a contar un poco más. Bueno, como yo les comentaba, en el año de 2022 fue cuando nos empezamos a involucrar más de lleno en la cultura coreana y como les dije, pues yo llevaba un archivo, un seguimiento de esto fotográfico. Entonces surge un concurso, o bueno, no es que empezara en ese año, ya lleva varios años. Era un concurso que se llama Talk Talk Korea. La verdad, yo no había escuchado de él antes. Alguna vez viendo videos de Cristian Burgos fue que escuché, creo que sí fue a él, que escuché a mencionarlo, que ese era uno de los concursos con los que tú podías ganar un viaje a Corea e ir totalmente gratis, ¿no? Y conocer, pues conocer Corea. Entonces, cuando ya llevábamos casi medio año del 2022, pues se abrió la convocatoria de este concurso y dije, bueno, creo que tenemos documentado todo lo que hemos hecho hasta ahora, de cómo nos hemos involucrado en la cultura coreana y que nosotros pues nos gusta, nos llama la atención, la empezamos mm, a conocer en todos sus aspectos, ¿no? No solo en los aspectos más modernos, ¿no? De hoy, que también los disfrutamos definitivamente, que sí nos gustan los K-dramas, nos gustan los grupos de K-pop, pero especialmente era esa parte, ¿no? Empezar a aprender de otras cosas, de sus tradiciones, de su gastronomía. Entonces nosotros aplicamos a ese concurso en una categoría como de tipo cuenta tu historia y bueno, entonces nosotros redactamos una historia de cómo había sido nuestro acercamiento a la cultura coreana desde que éramos pequeños y pues que eso nos había llevado a retomarlo en el futuro y que lo habíamos hecho también ya parte de también de nuestra vida, ¿no? Y que era como una alternativa a mi vida profesional, a mis actividades profesionales y de la carrera, ¿no? Entonces, pues eso fue lo más importante, ¿no? Entonces, me imagino que los jueces pues también tomaron en cuenta eso. Yo creo que fue una historia que pues habla de alguien que le gusta la cultura coreana, pero que sus raíces son en cosas que son menos conocidas y que ya era una situación de muchos años, ¿no? Y bueno, entonces en el año 2022, pues nosotros ganamos ese concurso, el Talk Talk Korea 2022, en esa categoría como de cuenta tu historia. Mm, Gracias a esto, pues yo pude cumplir uno de mis sueños más grandes, que había sido conocer Corea. Y pues fue en ese entonces, yo creo que una temporada muy especial, porque pues de entrada nos pagaron todo, nos pagaron los vuelos, ya llegando allá nos trataron súper bien, pudimos conocer a mucha gente, a muchas personas especiales. Yo pensé que este era un mundo más pequeño, pero en realidad pues también nos dimos cuenta que era un mundo muy grande porque también pudimos conocer que había muchas personas que se dedicaban a crear contenido de cómo conocer Corea, de cómo aprender de Corea. Y bueno, para mí eso era ajeno. Yo solamente conocía que había el concurso. Pero bueno, también conocimos así a creadores y también conocimos que había más programas
para poder ir a Corea, ¿no? Que ese era como el premio, ¿no? Ir a Corea si habéis tenido una participación destacada en estos programas. Estos programas son el programa de reporteros honorarios, el programa de K-Influencer Academy, que es el programa del cual formamos parte desde el año 2023. Bueno, y como les contaba también, pues una de las cosas que más me gusta también es el taekwondo, y en la cual pues también hemos participado más o menos, más o menos en nuestra vida. Entonces, bueno, en el año 2022, que era el que les decía que me empecé a involucrar más en esto, pues bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un torneo nacional que era de la asociación para la que nosotros practicábamos taekwondo, que en este caso era Mudukwon, de el gran maestro Dai Won Moon, que recientemente en estos días acaba de fallecer y que es considerado el padre del taekwondo en México. Nosotros pues ganamos 2 medallas de bronce, dos, una en la categoría de combate o kyorugi y la otra en categoría de formas o pumse. Entonces, bueno, esa pues también ha sido una de las grandes alegrías que he tenido y que me ha dado el estar involucrado con la cultura coreana y el estar siempre intentando aprender un poco más de ella, y entre ello pues conocerla a través del taekwondo también. Bueno, también nosotros hemos tenido participación activa en varios otros concursos organizados por entidades del gobierno de Corea, desde un concurso de literatura, de reviews de literatura, también concursos de fotografía o video, cuando se estaba considerando a Busan para una candidatura para ser sede de la Feria Mundial 2030, y en muchos múltiples otras actividades, concursos y programas de Corea. Entonces, pues realmente es una parte que vendría a ser como casi la mitad de mi vida, aparte de mi ámbito profesional al que yo me dedico. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Realmente Corea es otra parte, es la mitad fundamental de mi vida, es como mi media naranja, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, pues hemos seguido participando en este programa y en otros. Hemos tenido la oportunidad de grabar también en otros lugares, en otros países, para también mostrarles lugares donde puedes aprender de Corea en otros países. Tuve la oportunidad de grabar videos hace un año en el Centro Cultural Coreano de Madrid y en el Centro Cultural Coreano de París, que fueron videos que nosotros hicimos para mostrarles cómo eran también los centros culturales en otros países, y que si tú vas como mexicano a cualquiera de esos dos países, a España o Francia, pues te van a recibir con las puertas abiertas, y es como una cosa que tenemos en común, aunque vengamos de otros países, ¿no? Que todos coincidimos ahí porque nos gusta la cultura coreana, ¿no? Entonces, bueno, eh, entre muchas otras actividades también, bueno, actualmente voy yendo a la región de Jeollanam-do, esta provincia de Corea. Nosotros nos encargamos también de hacer videos para su difusión turística, para que puedan conocer las actividades, los lugares que ofrece para los turistas, no solo de México, ¿no? Pero particularmente nuestro contenido es enfocado para personas de habla hispana, ¿no? Y bueno, este año, pues la verdad es que nos ha ido bastante bien. Hemos tenido importantes eventos este año. Tuvimos la oportunidad de conocer al vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República de Corea del Sur y participar en las pláticas que se dieron con él, que se llevaron a cabo en el Centro Cultural Coreano.
Hemos también tenido la oportunidad de hacer algunas actividades eh, para también tratar de hacer fusiones con la cultura coreana y la cultura mexicana. Hace unos meses tuvimos un evento con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que planeamos junto con un grupo teatral de actores mexicanos para desarrollar un evento cultural que se llamó Miradas Culturales México-Corea, y que el objetivo pues era ese, ¿no? Demostrar cómo no somos tan diferentes y que tenemos varias similitudes, y que aparte, bueno, ambas culturas se pueden llevar muy bien y coincidir en muchos puntos. Aunque pues no se crea, pues no todo, tenemos muchas cosas en común con la cultura coreana. Ellos también como país sufrieron invasiones, sufrieron guerras civiles, al igual que nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces, en algunos puntos somos más parecidos de lo que se podría pensar, ¿no? Y bueno, eh, este es, en resumen, cómo fue mi acercamiento a la cultura coreana, y que el día de hoy para mí la cultura coreana pues significa un poco más de mi vida, significa pues casi la mitad de ella, ¿no? Es todo lo que dedico en mi tiempo libre, todo lo que dedico mis esfuerzos para poder promocionar su difusión, y es algo que me gusta bastante, y es una alternativa a mi vida profesional que la verdad pues me inyecta mucha vida, porque pues es una situación muy feliz, y siempre es muy, muy padre todas las actividades que llegan a organizarse, ¿no? Desde eventos de baile, ¿no? También hemos estado presente en el K-Pop Cover Dance Festival, que es cada año, en eventos de música, en eventos con personajes importantes. Entonces, es algo que disfruto genuinamente, y para mí Corea es eso, es una parte importante de mi vida, sino que la mitad de mi vida y mi media naranja. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, y nos vemos en un próximo video. Vamos a estar subiendo también contenido de un viaje que hicimos a Suiza. Visitamos las locaciones de aterrizaje de emergencia en tu corazón y les grabamos algunos videos. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.